Recuerdo que estábamos en una calle donde casi no pasaban autos en un pueblito. En el momento en el que yo me cambio al volante y mi hermano me empieza a enseñar y a decirme, mira, esta es la palanca de velocidades, justo pasa mi mamá al lado y al verme al volante se asustó muchísimo. Le da como este ataque de pánico y empieza a gritarme y a decirme, para, frena, frena, vamos a chocar. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este coqueto canal llamado Brincolitas. Mi nombre es Eli y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de cómo superé el miedo a conducir. Así que vamos a comenzar. Conducir puede ser divertido para unos, pero muy estresante para otros. Hay conductores que sufren ansiedad o incluso ataques de pánico cuando se ponen al volante o piensan que tienen que hacerlo. El miedo es una emoción universal que comparten todos los seres vivos y que supone una reacción ante la presencia de un estímulo que se interpreta como peligroso. El peligro puede ser real o imaginario, presente o futuro, e implica una respuesta defensiva fisiológica, conductual y cognitiva. La mayoría de los miedos desaparecen con el desarrollo. Sin embargo, otros permanecen y se llegan a cronificar, convirtiéndose así en miedos clínicos, también denominados fobias. Una fobia es una forma especial de miedo desproporcionado e irracional que no tiene una explicación lógica. Las personas, una vez obtienen el permiso y se disponen a conducir, pueden experimentar miedo a diversas situaciones relacionadas con el tráfico y potencialmente generadoras de ansiedad. El miedo a conducir es un síntoma bastante común en la población general. La evitación de este miedo en su grado máximo puede derivar en una fobia específica situacional denominada amaxofobia. Las personas que padecen este problema experimentan inquietud y angustia en los momentos previos a la conducción, los cuales pueden generar pesadillas, temblores e ideas negativas irracionales, derivando en probables crisis de pánico y provocando un estado de tensión y bloqueo total de la capacidad de conducción. A simple vista parece que no supone un grave problema, pues la persona suele evitar conducir utilizando transporte alternativo u otras estrategias de evitación. Sin embargo, esto condiciona la independencia de la persona cuando tiene la necesidad de trasladarse para realizar cualquier tipo de actividad, afectando a su autoestima. Son numerosas las personas que, a pesar de haber obtenido el permiso de conducir, no son capaces de ponerse al volante. La persona que sufre amaxofobia evita conducir y para ello normalmente circula como pasajera o utiliza medios de transporte alternativos. En ocasiones, la persona afronta la situación con niveles elevados de ansiedad, lo cual puede resultar peligroso para ella y para los demás conductores y peatones. Todo ello provoca un malestar significativo, llegando a deteriorar la vida social y laboral de la persona que la sufre. Respecto a las causas probables de adquisición de este miedo, los estudios determinan que el hecho de haber sufrido un suceso traumático relacionado con el tráfico, como por ejemplo un accidente, es uno de los principales factores, aunque no el único, que hace que las personas desarrollen unos niveles elevados de este miedo a conducir. Se ha confirmado, asimismo, la importancia de los factores sociales, de la presión social y de las agresiones verbales por parte de los demás conductores en el desarrollo del miedo a conducir y de la amaxofobia. En España, los resultados del estudio Amaxofobia, miedo a conducir sobre la incidencia del miedo a conducir indican que un 33% de la población muestra síntomas de miedo a conducir, de los cuales 21% son mujeres y el 12% hombres. Si hablamos de amaxofobia, los porcentajes son del 4% en mujeres y del 2% en hombres. Esto quiere decir que de la población total de la cual se hizo este estudio, el 33%, estamos hablando de un tercio, muestra algún síntoma de miedo a conducir. Este dato me sorprende mucho porque yo creería que son pocas las personas
que comparten el miedo que yo tenía a conducir. Sin embargo, vemos que es 1/3 de la población, al menos en este estudio que se realizó en España. Ahora, si analizamos este 33% que presenta algún síntoma de miedo a conducir, vemos que el 21% son mujeres y el 12% hombres. Prácticamente las mujeres es el doble con respecto a la cantidad de hombres que tienen este miedo a conducir. Aquí podríamos platicar un poquito más sobre este aspecto, y es que en lo personal siento que tenemos una cultura social en la cual se establece que los hombres son quienes deben conducir, se dice que los hombres son mejores para conducir y pues se tiene como esta cultura en general. No sé si en todos los países, pero al menos es lo que yo he percibido en México y bueno, en el entorno en el cual me he rodeado, donde siempre la figura paterna es quien maneja. Entonces creo que por ahí podría ir esta cuestión de sentir que más mujeres pueden tener miedo, y creo que podría ser también por los señalamientos sociales que tenemos de, hey, no, las mujeres no saben conducir, es mejor que conduzca el hombre de la familia, o este tipo de agresiones verbales que se pueden tener tanto por otros conductores como incluso por personas cercanas a nosotros, o incluso podrían ser familiares, en los cuales te hacen sentir que no eres capaz de conducir. Sin embargo, podemos ver que aunque tenemos estas cuestiones sociales que podrían afectar más a las mujeres que a los hombres, pues también hay un porcentaje de hombres que sienten algún síntoma de miedo a conducir. Y bueno, de este 33%, tenemos que el 4% en mujeres presentan amaxofobia y el 2% en hombres. Hay que diferenciar que no es lo mismo tener algún síntoma a ya llegar a un extremo de tener una fobia. Creo que es importante mencionarlo porque no sería correcto decir que el 33% que resultó de este estudio que tienen algún síntoma quiere decir que ya tienen amaxofobia, porque no es así. La amaxofobia ya sería condiciones muy críticas, muy fuertes, donde ya es un miedo muy irracional, que aquí sería necesario tener la intervención de una persona especializada en el área de la salud mental para que pueda apoyar desde su conocimiento a las personas que presentan este tipo de fobia. Pero bueno, podemos ver que aunque no es un gran porcentaje de la población quien tiene amaxofobia, sí es un gran porcentaje quien llega a presentar algún síntoma, y es de lo que vamos a platicar aquí. Toda esta información que les acabo de leer son apuntes de psicología del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía. Me pareció importante comenzar este episodio compartiéndoles esta información y estos estudios que fueron realizados por personas expertas en el tema, ya que yo no soy ninguna experta en psicología, no tengo ningún tipo de estudios con respecto a salud mental, y lo que quiero hacer en este episodio es compartir mi experiencia del miedo a conducir que yo tuve, pero quiero hacerlo de una forma informada, acompañándolo con todos estos estudios y esta información que tenemos. Así que les voy a dejar aquí abajito el link de este artículo por si quieren leerlo, está muy interesante. Y bueno, ahora sí que ya tenemos esta información, voy a compartirles mi historia. Decidí escribir mis notas aquí en la computadora porque no quiero olvidar nada, así que una disculpa si estoy viendo un poquito a la pantalla, pero quiero que este episodio salga de forma fluida y que no se me pase ningún detalle. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A la edad de los 17 años, mi hermano quería enseñarme a manejar. Recuerdo que estábamos en una calle donde casi no pasaban autos, en un pueblito en donde yo nací, en Hidalgo, que es un pueblito con poquitas personas. Realmente no es que haya muchos autos, sobre todo en la calle en la que estábamos en ese momento. Y mi hermano me dijo, pásate al asiento del conductor, te voy a enseñar a manejar. Yo la verdad me emocioné mucho porque era la primera vez que alguien me proponía el aprender a manejar, y como que yo nunca me había cuestionado o nunca había tenido esa inquietud de decirle a mis papás o a alguien más que me enseñara a manejar, como que realmente no sentía la necesidad, nunca me dio como, pues sí, esa idea de preguntar. Sin embargo, cuando mi hermano me dijo, me emocioné y dije, adelante, vamos a aprender a manejar. En el momento en el que yo me cambio al volante y mi hermano me empieza a enseñar y a decirme, mira, esta es la palanca de velocidades, así funciona, los pedales, y empezó pues prácticamente con la primera lección. Justo pasa mi mamá al lado y al verme al volante se asustó muchísimo. Entonces le dijo a mi hermano, no le enseñes a manejar, todavía no es momento, no está lista. Para mí esto fue como un poquito extraño porque pues yo ya tenía 17 años y sentía que realmente ya podía hacerlo, pero al ver que a mi mamá le dio tanto miedo dije, bueno, pues tal vez no estoy lista.
Pero la verdad es que mi hermano aprendió a manejar, yo creo que incluso desde antes de los 17 años, entonces él decía, pues, ¿por qué no? O sea, está lista para aprender a manejar. Y aquí es donde les digo que tenemos esta cuestión social donde decimos, bueno, los hombres sí pueden aprender a manejar antes y por alguna extraña razón o motivo sentimos que las mujeres no están listas. Digo, no en todos los casos, probablemente hay mujeres que aprendieron desde muy jóvenes, pero también podría ser que las personas que tienen miedo a que los hijos conduzcan quizá pasaron por alguna situación en cuestión vehicular, algún accidente o algo que haya pasado que quizás es lo que les está dando el miedo, ¿no? Pero sí siento que normalmente el miedo es mayor cuando es una mujer quien quiere aprender a manejar versus cuando es un hombre. No sé si solamente lo pienso yo, déjenme saber ustedes qué piensan aquí en los comentarios. Cabe aclarar que en este momento yo todavía no tenía prejuicios con respecto a manejar, no tenía como un miedo o que yo dijera es que yo no puedo, no soy capaz, porque realmente no me había enfrentado pues a esta situación de aprender a manejar. Sin embargo, yo creo que en el momento en el que mi mamá dijo que todavía no me enseñaran, que todavía no estaba lista, yo creo que fue la primer semillita que se me sembró en mí de pensar que yo no era capaz. Entonces, como que siento que ahí pudo comenzar mi miedo a aprender a conducir. Bueno, aquí les voy a dar un poquito de contexto de mi vida y cómo estaba en esos momentos. Yo contaba con pocos recursos, ya les he platicado en algunos otros episodios cómo fue mi infancia. Y bueno, yo contaba con pocos recursos en ese momento, igual ya estando en la adolescencia. Ya al cumplir pues 17 años yo entré a la carrera y me dediqué a estudiar la carrera por completo. Yo no trabajaba, estudiaba únicamente y yo tenía una beca por parte del gobierno donde si tú tenías un promedio mayor a 9, te daban una cierta cantidad de dinero al mes, que esa cantidad pues es poquita, pero para mí lo era todo porque eran los ingresos que yo tenía y con eso me compraba mis cosas básicas, desodorantes, me compraba ropa, me compraba tenis, así que bueno, yo le echaba muchísimas ganas a la escuela para que me fuera bien, pero también pues tenía este incentivo de que tenía esos ingresos de mi beca. Sin embargo, pues este dinero, como les digo, era poquito y para nada me iba a alcanzar para pensar en comprar un auto porque pues no había la manera, era muy poquito. Y también en ese momento a mí me daba miedo pedir el auto para manejar porque número uno ya se me había sembrado como esta semillita de que tal vez yo no era capaz y número dos, el dinero se volvió algo muy importante en esta etapa de mi vida. Yo sabía que tenía que hacer que el dinero me rindiera para mi transporte, para libros, para las cosas de la escuela. Entonces imagínense, si yo pido el auto y algo le pasa al auto, lo rayo o lo que sea, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar? Así que yo preferí alejarme de la idea de manejar y de ser independiente en esta cuestión y yo siempre utilizaba transporte público. Así que si nos regresamos a los estudios que estábamos leyendo, nos dice que las personas que tienen estos síntomas de miedo a conducir tratan de evitarlo, evitan conducir y para ello normalmente utilizan medios de transporte alternativos y aquí me puedo identificar perfectamente porque yo prefería utilizar otros medios de transporte, que por supuesto esto es limitativo porque lamentablemente las ciudades no están hechas para el transporte público, al menos no en la ciudad donde yo vivo. Si tú quieres ir a algún lugar como un café o unas crepas, que es a mí lo que más me encantaba, lamentablemente no había un transporte directo que me dejara, tenía que tomar más de un camión. Y aquí en mi ciudad, el transporte público deja de pasar súper temprano. Creo que ahorita ya está mejorando un poquito esa cuestión, pero al menos en esa época, a las 9 de la noche ya no había transporte público. Y pagar un taxi era demasiado caro, entonces es muy triste que las ciudades las hagan para que sea necesario tener un auto en lugar de que le den prioridad al transporte público. Así que bueno, por este motivo yo casi no salía. Era muy raro que yo aceptara salidas con amigos justo por este tema y cuando llegaba a salir, mis amigos eran quienes me hacían el súper favor de ir por mí y de dejarme en mi casa porque pues lamentablemente yo ya estaba en esta situación limitativa en donde no podía salir porque no tenía la manera de transportarme.
Ojalá los políticos fueran un poquito más conscientes de esto, pero creo que muchos de ellos ni siquiera han utilizado transporte público en su vida y no saben lo que es necesitar de un autobús para ir de tu casa al trabajo o de tu casa a la escuela. Si vivieran esto de cerca, creo que podrían ser más conscientes, sin embargo no lo son. Y eso es muy triste. Digo, no vamos a hablar aquí de política, pero ojalá fueran un poquito más conscientes. Ahora que ya les conté un poquito del inicio de mi historia, vamos a este siguiente capítulo en donde surge la necesidad de manejar. Creo que a todos nos llega un punto en el cual, por más que queremos usar el transporte público o evitar conducir, nos llega el punto donde necesitamos a fuerzas aprender a conducir por alguna situación. ¿Cuándo me llegó este punto a mí? Yo quería irme de au pair o niñera. Nunca he sabido pronunciar bien la palabra au pair, me parece que es una palabra francesa, así que una disculpa, pero bueno, es un término que se utiliza para un programa de intercambio en el cual te vas a Estados Unidos, o también hay programas de au pair en otros países y vives con la familia, cuidas a los niños y además estudias. Entonces, bueno, yo me fui en este programa y uno de los requisitos era saber manejar. Así que necesitabas tener tu permiso de conducir como uno de los requisitos. Yo empecé con esta idea de irme de niñera estando en la universidad porque una vez fui a una plática en donde nos contaron en qué consistía este programa. Y si bien en ese momento yo sabía que no me podía ir porque el programa era caro y yo necesitaba juntar dinero para poder irme, dije, bueno, lo tengo ya en mi mente y en algún momento ya cuando empiece a trabajar y junte dinero lo voy a hacer. Y fue lo que hice, estuve trabajando por, que fue un año y medio, para juntar el dinero y poder irme. Pero bueno, ya que tenía este plan en la cabeza, dije, ok, tienes un año para aprender a conducir. Así que me atreví a pedir que me enseñaran. Era el momento. Mi mamá tenía un auto y decidió enseñarme. El problema fue que a ella le daba pánico verme en el volante. Yo entiendo que soy su hija y quizá le daba miedo que hiciera algo mal, pero de verdad le daba mucho pánico. Aunque no hubiera autos y yo fuera a 40 kilómetros por hora, se ponía muy nerviosa. Y bueno, el momento que tengo así en mi memoria que no se me olvida es cuando me estaba enseñando a manejar por las calles de nuestra casa, las calles súper tranquilas, casi no pasan autos, y yo iba por mi carril como a 40 kilómetros por hora, muy tranquilita, y de repente viene un auto en su carril en el sentido contrario. Entonces, pues normal, yo voy avanzando y el otro carro viene en su carril. Pero en cuanto mi mamá ve que el coche viene en su carril, normal, o sea, completamente normal, le da como este ataque de pánico y empieza a gritarme y a decirme, frena, vamos a chocar. Y pues yo dije, ¿qué está pasando, no? Yo estoy manejando en mi carril normal a 40 kilómetros por hora y el coche viene normal en su carril, pero le dio un pánico horrible y yo creo que pensó que yo iba a hacer algo mal, aunque no estaba haciendo pues nada mal en ese momento. Y entonces ahí sí ya me entró mucho miedo y me empezó a dar mucha ansiedad y dije, es que yo no soy capaz de conducir. En este momento yo estaba aprendiendo a manejar estándar. Y es que era el auto que teníamos en casa, teníamos un coche estándar. Teníamos una camioneta que era automática, esa la usaba mi papá, entonces realmente pues como que no tenía tanto acceso a la camioneta, a veces sí me la llevaban a prestar para aprender un poquito en automático, pero en donde yo estaba aprendiendo en el coche que era estándar, porque también está esta idea que te dicen de que no, tienes que aprender en estándar, porque automático es para tontos, estándar es lo que debes aprender, y sí. No sé por qué está esta idea, vamos a hablar más adelante. No sé si les ha pasado, cuéntenme también aquí en los comentarios. Una de las cosas que también me afectaba era el estacionarme. En mi casa yo tenía que estacionarme en línea, es decir, yo tenía un coche adelante de mí, un coche atrás, y yo tenía que estacionarme. Y recuerdo que esto me ponía de muchos nervios, sobre todo porque los vecinos también estaban viendo y era de que me ponía más nerviosa y yo, dejen de verme, denme mi espacio, entonces me ponía muy nerviosa con respecto a estacionarme. Aquí les voy a decir cuál fue mi secreto y mi secreto fue YouTube. Ay no, yo amo que vivamos en esta era en la cual la gente comparte sus conocimientos en internet y yo empecé a buscar videos que me ayudaran a aprender a estacionarme y encontré un video que te daba así un súper tip de cómo hacerle para estacionarte en línea en solo unos pasos y ese video lo sigo aplicando hoy en día. Tú tienes el auto, lo vas a colocar en paralelo al auto que tienes enfrente de ti, tú te pones así al ladito, vas de reversa y cuando las llantas traseras coinciden con las llantas traseras de tu coche, empiezas a girar el volante y después te explica más o menos en qué punto ya tienes que regresar el volante. ¡Wow!
Si encuentro ese video otra vez, se los voy a poner aquí abajito porque gran video. Pero bueno, yo seguía con los nervios a tope, a pesar de que ya estaba aprendiendo un poquito mejor a estacionarme. Y yo sabía que mi sueño de ser niñera en Estados Unidos era más grande que mi miedo. Y yo decía, aunque no quiera, tengo que aprender a manejar. Entonces empecé a tomar más el auto. Y en una ocasión veníamos de regreso, entonces yo iba normal, pero sale una moto como un poquito del lado de una de las calles. Entonces mi mamá se pone súper nerviosa y empieza a gritar. Yo me espanto y le hago como que un poco al volante así porque me espanté. Pensé que les iba a dar a los de la moto y no, bueno, yo terminé ese día, lloré y lloré y lloré porque dije, soy incapaz de manejar. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero en realidad ya si lo pienso en retrospectiva, pues yo ya iba con los nervios, ya manejaba con nervios porque yo ya venía con esta idea en la cabeza de que yo no era capaz, aunque sí lo era. Y bueno, quiero aclarar que no estoy culpando a mi mamá de esta situación porque yo no sé si ella pasó por algún hecho que le haya generado ponerse tan nerviosa al momento de que su hija estuviera al volante. Con mi hermano no le pasó, conmigo sí, no sé por qué, pero no quiero culpar personas, ¿no? Simplemente es compartirles la experiencia porque si tú eres una persona que está pasando por algo similar y tu mamá, tu papá o alguien cercano te está enseñando, pero te grita, se pone de los nervios, te hace creer que lo vas a hacer mal o que vas a chocar, tal vez lo mejor sea que te enseñe otra persona, porque sí nos transmiten estos nervios y sí te genera esa semillita de creer que no eres capaz. Y también creo que es bueno contarles mi experiencia si tú eres una mamá o un papá que le está enseñando a sus hijos y que por más que les quieres enseñar te pones nervioso y sientes que algo va a pasar porque son tus hijos, pues aquí lo mejor sería pedirle a alguien más que le pueda enseñar. Bueno, continuando con mi historia, lo que más me costaba eran las avenidas donde tenía que incorporarme, donde tienes que meterte de un carril a otro. Híjole, eso me costaba muchísimo y me ponía de nervios. Mi mayor problema eran los espejos, porque a mí me explicaban, pues tienes que revisar en el retrovisor, tienes que revisar en tus espejos laterales para ver si puedes pasarte. Y yo por más que intentaba, yo no veía si venían los coches o no. Y recuerdo en algunas ocasiones intentarlo y ver cómo me pitaban porque el coche venía y yo no me había dado cuenta que venía y yo ya me había metido y el otro coche se había tenido que cambiar de carril y pues más nerviosa me ponía. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no los puedo ver en los espejos? Los espejos eran un gran problema para mí. Yo los acomodaba de una forma, los acomodaba de otra y no lograba encontrar en qué punto se tenían que poner para que yo viera a los coches. Yo era un manojo de nervios. Seguía intentándolo hasta que de plano ya pude hacerlo. Así que al final saqué mi permiso de conducir. Ya me sentía más cómoda manejando, sin embargo yo sabía que no quería enfrentarme a grandes avenidas y menos en Estados Unidos. Así que al momento de elegir familia para irme a Estados Unidos como niñera, yo sabía que iba a buscar una familia en la cual me pidieran manejar, pero solamente en la ciudad o en calles donde no hubiera mucho tránsito y que yo no tuviera que irme a las highways o las grandes avenidas porque yo no quería tener que pasar por eso. Así que la familia que elegí justamente me dijo, nosotros no queremos que manejes en carretera, nosotros queremos que solamente manejes aquí. Era un lugar súper chiquito, súper tranquilo, con muy pocos autos, pocas casas. Así que yo dije, fantástico, me siento segura y cómoda con eso, así que vámonos. Y bueno, en Estados Unidos la verdad me fue muy bien manejando, era un auto automático. Comencé a ver las ventajas de los autos que son un poquito más modernos y que tienen más funcionalidades porque pues tenía la cámara de reversa, tenía algunas cosas como un poquito más modernas que yo decía, wow, esto me está ayudando a manejar con un poquito más de facilidad. Y el papá de las niñas que yo cuidaba lo que hizo fue que en mi llegada me enseñó las calles principales, me enseñó algunas partes del reglamento en Estados Unidos porque algunas cositas pueden ser un poco diferentes y yo me sentí súper cómoda. La verdad es que fue una gran experiencia y ahí me empezó a gustar el manejar. Era sentirte un poquito libre, pero al mismo tiempo me sentía segura. Así que la verdad fue una muy buena experiencia manejando allá. Sin embargo, yo no me salía del pueblito donde vivíamos. Yo no me atrevía a tomar highways, yo no me atrevía incluso a desviarme un poquito de mis caminos del día a día porque yo no quería que pasara nada.
si bien ya me sentía cómoda manejando, sentía este miedo por ahí atrás que decía, no te salgas de lo que tú ya conoces. Y recuerdo en una ocasión que salí con una amiga y esta amiga vivía cerca de la casa donde yo vivía con los papás y las niñas, donde era niñera. Esta amiga también era niñera, la conocí por este programa. Vivía cerca, pero para llegar a su casa tenías que desviarte una calle hacia la izquierda. O sea, tengo aquí en mi mente perfecto cómo eran las calles. Tengo muy buena memoria fotográfica con respecto a los espacios. Y recuerdo que estaba el semáforo, girabas a la izquierda, estaba la calle donde vivía ella. Y yo me tenía que seguir derecho del semáforo, tomaba una calle a la derecha y ya llegaba yo a donde vivía. Yo iba con mi amiga y me dijo, oye, ¿me puedes dejar? Y yo, sí, antes del semáforo paré. Y ahí la dejé para que ella cruzara y se fuera hacia su casa, pero pues sí la dejé un poquito lejos porque todavía tenía que caminar. Y ella me dijo, ¿por qué no me dejas? Pues en mi casa, ¿no? O sea, simplemente yo tenía que tomar hacia la izquierda, pero no pude. Y yo le dije, no, aquí te dejo. Entonces ella como que dijo, ¿qué? Y yo, aquí, bájate. Entonces como que ella no entendió qué estaba pasando y se bajó y fue como, ok, bye. Pero era porque yo tenía estos nervios de que yo no me quería ni desviar una sola calle hacia la izquierda porque decía, no, lo que ya conoces. Y bueno, terminó mi año como niñera y me regreso a México a seguir con mis estudios de maestría. Y por lo mismo del nerviosismo de no querer agarrar el auto de la familia y de no querer que se pusieran nerviosos, yo seguí con esta idea de voy a utilizar el transporte público y me compré una bicicleta, entonces era muy cómodo, me iba en mi bicicleta a todos lados, a la escuela que me quedaba cerca. Cuando iba a visitar a Oscar me iba en la bicicleta, hice muy buena condición física, pero yo seguía evitando usar el auto. ¿Por qué? Porque si bien ya me sentía más cómoda, no quería otra vez poner de nerviosa a nadie y pues no tenía recursos suficientes para pagar si le hacía algo al coche. Entonces ese era como uno de mis principales nervios, no querer pegarle a un coche ajeno, así que yo prefería irme por mis propios medios. Hasta que llega el momento donde me voy a mudar de casa. Por primera vez salgo de casa de mis papás y me mudo con Oscar. Todos esos videos están aquí en el canal por si los quieren ver, si quieren regresar unos años y ver cómo fue la mudanza. Hay un video muy emotivo, por cierto, por si lo quieren ver, están aquí en el canal. Pero bueno, cuando llegue ese momento, llegamos a rentar a una casita que se empezó a caer a pedazos. También tengo todos los videos de lo que pasó en esa casa. Les enseño cómo se estaba cayendo a pedazos, trozos de la casa se estaban cayendo. Y esa casa nos había gustado para rentar porque nos quedaba súper cerca de la parada de camiones y yo tomaba camiones para irme a la universidad porque en ese momento estaba dando clases en la universidad. Me quedaba súper bien el tema del transporte. Teníamos un súper al ladito, literalmente yo me iba a comprar el súper caminando, tenía un carrito en donde ya ponía todas mis cosas. De hecho, cuando compramos el árbol de Navidad, pues no teníamos coche, así que el súper estaba al lado y lo fuimos cargando. Porque, bueno, pues era la manera en que íbamos a comprar las cosas caminando, nos quedaba realmente muy cerca. Y Oscar tenía una moto. Él sabía manejar motocicleta súper bien, pero él también tenía un poco de temor de aprender a manejar automóvil, porque a él le pasó algo similar a lo mío. Por algún motivo aprendió a manejar súper bien motocicleta, que para mí eso se me hace más difícil que manejar un auto, mucho más difícil, pero por alguna razón para él fue mejor y más fácil, entonces él prefería moverse en motocicleta y pues no teníamos automóvil ni ganas de manejar. Pero bueno, cuando pasa esto de la casa que se está cayendo a pedazos, nos vemos en la necesidad de buscar otra casa para rentar. Y cuando empezamos a buscar, vimos una zona que nos gustó mucho, que los precios eran accesibles, pero el transporte público era un problema. No había forma. Y además, en ese momento me ofrecieron dar clases en una universidad. En ese momento estábamos en pandemia, así que no eran clases presenciales, eran clases en línea. Pero sí tenía que ir de vez en cuando a dejar papeles y cosas así. Entonces dije, no puedo perder esta oportunidad, necesitamos ya un auto. Esa fue mi gran motivación. Así como mi gran motivación para empezar a manejar fue el irme de niñera, en este momento no quería perder esa oportunidad de trabajo, así que dije, necesitas un auto. Lo platiqué con Oscar y decidimos que nos íbamos a comprar un auto seminuevo. Estuvimos buscando autos y modelos que fueran seguros. Nos preocupaba mucho el tema de la seguridad, de ver cuántas estrellas habían sacado en las pruebas de seguridad, así como también ver el plan de financiamiento que íbamos a realizar, que eso podría ser un tema para otro podcast. Si les gustaría, déjenmelo aquí en los comentarios. Pero bueno,
decidimos hacer la compra de un auto con muchos nervios. ¿Por qué? Porque era el primer crédito que sacábamos, porque ya teníamos pues más recursos que antes, pero pues ganábamos realmente poquito. Entonces estos primeros pasos siempre dan mucho miedo, sobre todo cuando no tienes una guía, no tienes alguien que te explique cómo se hace. Pues ahora sí que utilizamos los recursos internet y pues aprendimos muchísimo sobre justo estos pasos a seguir para pues comprar nuestro auto, nuestro primer auto. Cuando tomamos la decisión de comprar un auto, Oscar y yo decidimos que queríamos un auto que fuera automático. ¿Por qué? Ya teníamos la experiencia los dos de manejar estándar y automático, y una de las cosas que a mí no me gustaba para nada del auto estándar era cuando se me iba para atrás en los lugares empinados. Odiaba eso. Odiaba el no poder controlar el auto. Y yo decía, ¿por qué me voy a complicar la vida? Por algún motivo se tiene esta idea de que no, es que el estándar es mejor y así. Es que hay muchas personas que no están actualizadas. O sea, hay muchas personas que no han visto que la industria automotriz ha crecido un montón, que ya no es lo mismo que hace 30 años, que el tema de estándar y automático ya no se maneja como antes y que además se están modernizando muchísimo los autos en distintos aspectos. Entonces nosotros dijimos, nos vale gorro lo que nos digan, nos vale gorro que nos digan que por qué nos compramos un coche seminuevo en lugar de comprarnos un auto nuevo, porque nosotros ya habíamos leído y estudiado y visto videos de por qué en ese momento para nosotros era mejor un coche seminuevo en la cuestión económica. Dijimos, nos vale gorro que nos critiquen porque sea automático en lugar de estándar. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Las demás personas no están viviendo nuestra vida, yo sí. Así que aquí tenemos que decidir por nosotros, y si a ti te da más seguridad un coche automático, ¿para qué escuchas a los demás? Es tu vida y lo que tú quieres hacer. O sea, imagínense qué feo tener que condicionarte de no manejar porque dices, no, es que prefiero no manejar a manejar automático porque me van a criticar. Que te valga gorro lo que opinen los demás en ese aspecto. Y bueno, ya cuando compramos el auto, la verdad fue muy bonito porque nos acompañó mi hermano, que estaba muy emocionado por nosotros. También me acompañaron mis papás. Y ya cuando nos dieron el auto, yo dije, vamos a agarrar al toro por los cuernos y yo me lo voy a llevar. Entonces mi hermano se puso de copiloto y yo dije, yo me lo llevo. Fue muy bonito y aparte yo ya me sentía como muy segura porque era mi auto. Si algo le pasaba, bueno, el auto de Oscar y el mío. Si algo le pasaba, nosotros nos íbamos a ser responsables. Ya no sentía ese miedo de que si algo le pasaba al auto me iban a regañar o que yo tenía que ver la forma de pagarlo, porque dije, bueno, si le pasa un rayón, es mi auto, es nuestro auto, no pasa nada. De hecho, también dijimos, qué bueno que compramos un seminuevo porque ya traía algunos rayoncitos. Y dijimos, si le damos un rayón más, ni lo vamos a notar, vamos a pensar que ya lo tenía y ya no me voy a sentir tan mal. Entonces, nosotros tomamos pues esta situación con muy buena actitud. Algo que se me pasó mencionarles es que también cuando estaba aprendiendo a manejar, algo que me ayudó mucho fue un amigo. Le agradezco muchísimo porque cuando salíamos él decía, te vas a llevar tú el coche. Y yo, no, pero ¿qué tal si pasa algo? Y él decía, no, tú puedes, tú puedes. Y él me enseñaba y él me decía como consejos con respecto a manejar y así, y me tenía muchísima paciencia. Entonces, muchísimas gracias a mi amigo que hizo eso por mí y que me enseñó a pesar de que yo tenía tanto miedo. Y bueno, ya al tener nuestro auto, lo que nos ayudó muchísimo fue la habilidad que tiene mi esposito, Oscar, de investigar todo. Él es un buenazo para investigar, él tiene una mente que va mucho más allá, porque él siempre investiga todo lo que puede sobre muchísimas cosas. Así que él revisó todas las características del auto, de los componentes, y vimos cómo tenía un sistema para acomodar los espejos. Esto es algo que pues no tenía el auto en el cual yo había aprendido a manejar. Y como les contaba, para mí los espejos era un terror porque yo no sabía cómo acomodarlos. Y yo empecé a ver videos de YouTube que justamente te explicaban cómo tienes que acomodar los espejos. Sin embargo, ya con este auto, vimos que tenía un sistema en el cual, con unos botoncitos, desde tu asiento muy cómodo, tú simplemente le ibas picando y los espejos se iban moviendo. Esto fue el game change para mí. Esto fue un cambio de juego completo para mí. Al poder mover los espejos mientras iba manejando, obviamente con mucho cuidado, y al inicio lo hice pues aprendiendo en calles donde no hubiera mucho tráfico vehicular,
aprendí en qué punto tenían que estar los espejos para que yo pudiera ver sin problema. O sea, ya por fin, al poder moverlos fácilmente con la mano en un botoncito, cambió completamente el panorama y me ayudó un 200% con mi seguridad a manejar, porque antes era de que tenía que sacar el brazo para picarle y que el espejo se moviera, y yo siento que al hacer eso ya movía mal y no me quedaba bien y nunca me quedaban bien los espejos. Entonces, esta característica del auto me ayudó muchísimo. La cámara de reversa también fue un cambio completo porque eso nos ayudaba muchísimo para poder estacionarnos, y eso fue algo que valoré mucho al estar en Estados Unidos con el auto que yo manejaba. Pero ya al tener mi propio auto y tener la cámara fue como, wow, esto es una súper ayudadota para mí que tengo miedo a estacionarme. Así que ya que compramos nuestro auto, les voy a contar cómo fue nuestro progreso, tanto de Oscar como el mío, para quitarnos este miedo a manejar, porque sí, ya el auto era nuestro, pero nos seguía dando miedo manejar. Cuando ya nos íbamos a cambiar de casa, porque la otra casa se estaba cayendo, ya teníamos nuestro auto y como les comentaba, teníamos el súper muy cerca. Para llegar al súper teníamos que tomar 2 retornos y esos eran nuestros primeros pasitos. Era, el reto de hoy es ir al súper. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. Entonces, diario lo sacábamos y era de, ok, toca este retorno. Y ahí yo le echaba porras a Oscar, le decía, sí, ya puedes pasar, sí, aquí, todo bien. Entonces, entre los dos nos íbamos echando porras. Ya lograr llegar a donde estaba el súper era un gran paso. Y nos estacionábamos lo más lejos posible, aunque camináramos un montón, porque queríamos pues tener espacios libres a los lados para estacionarnos. Esos fueron nuestros primeros pasitos. Ya después comenzamos a ponernos metas un poquito más lejos. Ya no era el súper, ahora nos íbamos a donde estaba la pizzería, que ya estaba más lejos. Ahora el reto era ir a un lugar todavía un poquito más lejos y siempre decíamos, una tú, una yo, para que no regresáramos a esta parte de estar evitando el conducir, sino que nuevamente cada uno tuviera su oportunidad de seguir practicando. Uno de los mayores retos fue cuando me tocó ir a la universidad, porque en esta nueva universidad donde entré a trabajar estaba lejísimo y además para llegar a ella tenía que pasar por unas calles donde las personas no sé por qué motivo manejan horrible y tienes que tomar unos retornos que están súper mal diseñados porque tú vienes en el carril de alta, tomas el retorno y sales por el carril de alta en una calle en donde vienen como a 130 kilómetros por hora. Entonces da muchísimo miedo. Y ese fue uno de los mayores retos. La primera vez que fuimos, Oscar y yo íbamos con mucho miedo. Nos aprendimos el mapa, lo estudiamos desde antes en Google Maps, vimos dónde era el retorno, por dónde tenía que pasar. Esto me ayudaba mucho el prepararme para que al momento de estar ahí ya no fuera por dónde, o sea, como que ya medio lo tenía visualizado. Así que bueno, después de que pasé ese gran reto de manejar hacia esa universidad, pues ya me empecé a sentir mucho más capaz porque ya era diario manejar, hasta que poco a poco fui liberándome de este miedo y ya con la libertad de poder moverme hacia donde yo quisiera. Así que ahora viene la parte de mis consejos. Número 1, analizar qué te genera el miedo a manejar. ¿Por qué tienes miedo a manejar? ¿Tienes miedo a chocar? ¿Tienes miedo de que los conductores a tu alrededor se molesten contigo? ¿Tienes miedo a defraudar a tus papás? ¿Tienes miedo de lastimar a alguien? Creo que es importante que analicemos qué es lo que nos está dando miedo a manejar. Número 2. Usa los recursos disponibles para sentirte más seguro. Investiga las funciones de tu auto. Importante, revisa cómo se prenden las altas, cómo se apagan, cómo se prenden las luces intermitentes, el uso de sensores. Yo estoy súper sorprendida de cómo ha mejorado la tecnología en los autos. Si ustedes investigan los últimos autos que están saliendo, ya tienen un montón de asistencias y de sensores que ayudan al conductor. Es increíble saber que ya hay cámaras por todos lados en un auto, que ya es mucho más fácil estacionarte, que ya hay unos soniditos que te avisan cuando estás muy pegado a un auto y un montón de funciones que ya están disponibles para que la vida le sea más fácil al conductor. Entonces, si tú ya gastaste en comprarte un auto, investiga las funciones que tiene ese auto. Estoy segura que hay cosas que no sabías que tiene tu auto. Por ejemplo, algo que es muy básico, que ya casi todos los autos lo tienen, pues es el tema de acomodar el asiento.
Esto es bien importante para que tú te sientas seguro y tengas una buena visibilidad cuando estás manejando. Entonces, acomoda bien tu asiento. Por ejemplo, nuestro auto, que ya es de algunos años atrás, pues tiene esta palanquita en la cual tú puedes subir el asiento para que te quede más arriba o más abajo. En mi caso, pues yo no soy tan alta, entonces yo necesito subirlo y acomodar el respaldo, y esto me ayuda un montón para quedar en una posición en la cual me siento mucho más cómoda. Pero así como esta función básica, hay autos que tienen muchas funciones más. Sácale provecho, estúdiala. Hay muchos videos que ya te hacen resúmenes de cuáles son las funciones que tienen los distintos modelos de auto. Ya que revisaste todas estas funciones que de verdad son una súper ayudadota, también es bien importante aprender a espejear, aprender a utilizar nuestros espejos. Revisa qué funciones tiene tu auto para mover los espejos y checa tutoriales en YouTube donde te dicen cómo debes de tenerlos para que puedas cambiarte de carril sin tema, para que puedas visualizar por completo, porque la idea de los espejos es que tú puedas ver todo alrededor. Tengo el espejo lateral que me ayuda a ver este lado, tengo el retrovisor para ver hacia atrás y tengo mi otro espejo. Sin embargo, también hay algunos puntos ciegos que no se pueden ver en los espejos, entonces es importante revisar algunos tutoriales. Esto a mí me ayudó muchísimo, tutoriales en YouTube en donde te explican qué tienes que hacer para que esos puntos ciegos no te afecten. Por ejemplo, cuando yo voy a cambiarme de la incorporación de la cual yo voy, aquí por donde vivo, hacia una de las calles, hay un punto que es un punto ciego. Entonces yo me di cuenta que lo que tengo que hacer es no cambiarme de carril inmediatamente, porque a veces cuando hacía eso, de repente me salió un coche que yo no había visto. Entonces lo que tengo que hacer es esperarme un poquito, avanzar un poquito hacia adelante para poder espejear bien, y al momento de avanzar, seguir revisando para checar el que había sido un punto ciego anteriormente, ya no lo es porque ya avancé un poquito derecho, y ahora sí, ya que reviso que no hay coches, ya puedo cambiarme de carril sin problema. Entonces hay muchos tutoriales que te explican pues cómo hacer esto en YouTube. Es bien importante que estudiemos el reglamento de conducir. Hay muchas cosas que estoy segura que no sabías porque se dan por sentado y que las vas a aprender en el reglamento. También bien importante aprender a leer las señales que hay en los caminos. También qué significa que haya una línea continua, qué significa que haya una línea discontinua, qué significa que la línea sea blanca, que la línea sea amarilla. Hay muchas cosas que son bien importantes. También aprende a leer tu auto. El auto tiene en el panel, en donde puedes ver la velocidad a la que vas, la gasolina, etcétera, hay ciertos símbolos que se van a aprender en algunas ocasiones y es bien importante que sepas qué significan. Por ejemplo, el símbolo que te indica que tus llantas están bajas, el símbolo que te indica que traes las luces altas, así que es súper importante que investigues cuál es la simbología que te va a aparecer en tu auto, para que estés súper prevenido de que si te sale una, no lo dejes pasar y cheques qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que atender. Bien importante, no rebasen por la derecha y aprendan a usar las direccionales. Esto es importantísimo. Cuando sabemos usar las direccionales, hacemos la vida más fácil de las personas que están conduciendo a nuestro alrededor. Y también ser pacientes con los otros conductores. A veces, pues sí, nos puede dar un poquito de impaciencia que tal vez no vaya tan rápido como queremos el auto delante de nosotros, pero hay que preguntarnos, oye, ¿qué tal si está aprendiendo a manejar, no? O sea, si yo quiero ir más rápido, pues me cambio al carril de alta para rebasar, pero no andar ahí pitando y echando las luces si la persona va a la velocidad que indica la calle, porque me ha pasado un montón de veces que voy a la velocidad que la calle me indica que es la velocidad de ese carril y la gente ya me anda echando las luces y las altas porque quieren ir como autos de Fórmula 1. Y bueno, el otro punto, como les decía, es buscar videos que te ayuden a manejar, que te ayuden a estacionarte. También trucos. Hay un truco que yo aprendí en un video que me ha ayudado mucho y es que al estacionarte a veces no sabes hasta qué punto tienes que parar porque no alcanzas a ver en donde ya está el límite. Y un truco que yo vi en un video es que si tienes autos a los lados, te fijes en el reflejo del auto para que veas en dónde está tu llanta y sepas en dónde tienes que frenar. Este truco lo sigo utilizando todavía y lo aprendí en YouTube. Mi siguiente consejo es que si vas a comprar un auto, revises la seguridad y la tecnología que tiene. Esto bien importante porque hay muchos autos que son súper bonitos, pero que si revisas las pruebas de seguridad les ha ido súper mal, han salido con 0 estrellas, con 1 estrella, y cuando ves los videos de prueba donde
ponen el auto que choca con otro auto y revisan qué partes se dañaron y así, te sorprenderías muchísimo porque hay autos de verdad que se están vendiendo y se venden muy caros y que tienen muy poca seguridad. Entonces, bien importante que cheques la seguridad del auto que vas a comprar y también checa la tecnología que los autos tienen, porque quizá algo que te está afectando para manejar, por ejemplo, digamos, el tema de estacionarse, ya hay autos, como les decía, con muchas funciones que te ayudan a estacionarte más fácil. Entonces, revisa súper bien antes de elegir el auto que vas a comprar. Usa carritos de juguetes para ver cómo es el movimiento de las llantas. Y es que al inicio en mi mente como que no lograba acomodarse a ver, si muevo el volante a la izquierda, las llantas se van a mover así, y si lo muevo a la derecha, se van a mover para acá. Es como que no lograba coordinar esa parte, y tal vez es porque de niña no jugué con carritos, así que es importante poner a los niños a jugar con carritos. Así que ese es mi tip. Si tienes un carrito de juguete, utilízalo y tú velo moviendo y ve, si muevo esto a la izquierda, cómo se mueven las llantas. Si hago esto a la derecha, cómo se mueve. El jugar con carritos te ayuda a ver cómo es el movimiento. Puede parecer algo muy tonto, pero no lo es. Otro consejo que les quiero dar es que acomoden el auto a la manera en la cual ustedes se sientan más cómodos. Y esto lo digo también por el tema del sonido. Yo no podía concentrarme poniendo la radio ni música, ni tampoco teniendo las ventanas abajo, porque el ruido del viento me desconcentraba. Yo me di cuenta que a mí lo que me ayudaba mucho era tener silencio. Entonces yo no ponía música, dejaba las ventanas arriba, nada más iba con mi Google Maps y de esa forma para mí era más sencillo. Quizá a lo mejor para ti es más cómodo ir con las ventanas abajo o poniendo un poquitito de música, no sé, tú revisa la manera en la cual te sientas más cómodo y utiliza esto pues para manejar con un poquito más de confianza. Ahora, si también te preocupa mucho el tema de la estacionada en la vía pública porque híjole, qué nervios estacionarte y que un coche esté atrás y que te esté esperando y ya te está pitando y tú, no, perdónenme señores, que soy nueva, por favor. O sea, hay gente que es bien impaciente. A mí me tocó uno que yo me tardé mucho en estacionarme cuando estaba aprendiendo y me gritó y me dijo, parece que traes tráiler y así súper grosero y yo, ay señor, cállese, y después lloré. Entonces, si te preocupa este tema, mi consejo es usa estacionamientos. La verdad es que yo, por ejemplo, cuando voy al centro de aquí de la ciudad, yo siempre utilizo estacionamientos. Yo prefiero pagar 40 pesos y tener la tranquilidad de que nadie me va a estar pitando a estar buscando un lugar y que la gente ande ahí de malas. La verdad, yo prefiero la comodidad, así que yo prefiero pagar un estacionamiento y sentirme tranquila. Si tú te sientes más tranquila así, la verdad es que hazlo. Vale la pena invertir ese dinero en el estacionamiento y no estar como que con las prisas o decir, mejor no voy a ir a ese lugar porque no me quiero estacionar ahí. Ahora, también te recomiendo que si no te estás acomodando con ningún familiar ni amigo porque no te tienen paciencia, te gritan o lo que sea, consideres el tema de la escuela de manejo. Hay escuelas que son muy buenas, a lo mejor hay unas que no son tanto y los instructores quizá no te den tampoco confianza, pero yo creo que no hay que desistir. Yo sé que vas a encontrar una persona que te tenga paciencia y que te pueda enseñar a manejar. Ahora, hay personas que deciden ir con todo y dicen, desde mi primera clase yo ya me voy a aventar. Y hay personas que dicen, yo voy de poco a poco, yo empiezo en calles pequeñas y poco a poco voy a ir avanzando. Creo que esto depende de la personalidad de cada uno. En mi caso lo que me funcionó fue ir de poco a poco. Mi recomendación es que hagas que el manejar sea un hábito. Dicen que para que algo sea un hábito tienes que hacerlo por 21 días, me parece, y hay que hacerlo diario. Entonces comienza de poquito a poquito, comienza manejando 5 minutos nada más. 5 minutos. Y al día siguiente dices, ahora voy a manejar 6 minutos. Y al día siguiente dices, ahora voy a manejar 7 minutos. Y así vas poquito a poquito avanzando y no que digas desde el primer día me voy a aventar manejando 1 hora aunque me dé miedo, ¿no? Bueno, quizá a alguien le funcione, pero a mí no. Al menos yo siento que lo mejor en mi caso fue ir de poco a poco, pero hacerlo diario. Hacerlo diario, diario para que se haga un hábito y esto te va a ayudar a ir quitándote los miedos y ya no va a ser tan pesado si vas subiéndole 1 minutito cada día a manejar. Porque si empiezas así como que de lleno, a lo mejor dices, esto fue mucho para mí y desistes. Entonces, mejor hacer que sea un hábito de poco a poco. Si tú, por más que lo intentas, de verdad no puedes, es paralizante para ti, te causa ataques de pánico, nerviosismo, pesadillas, etcétera, lo mejor es buscar ayuda psicológica, que tú puedas aprender a soltar este miedo y que poco a poco empieces a tomar el automóvil. Entonces, mi recomendación es que si de verdad
ya esto se volvió una fobia, hay que tratarlo con un especialista y con una persona experta en el tema. Ahora les quiero contar sobre un estudio que se llama Diseño, Desarrollo y Aplicación de un Programa de Intervención en casos de miedo a conducir por Quesada Vázquez María Nieves de una universidad de España. En este estudio llegaron a la siguiente conclusión: la mejora en la reducción de las conductas de evitación, es decir, que estamos evitando el conducir, es fundamental para conseguir superar el miedo a conducir, ya que la exposición habitual y continuada facilita la habituación a las situaciones temidas y permite adquirir mayor soltura y habilidad en el manejo del vehículo, que se traducirá en una mejora de la autoeficiencia y la percepción de control. La mejora en la reducción de las conductas de evitación es fundamental para conseguir superar el miedo a conducir. Nos dice, ya que la exposición habitual y continuada facilita la habituación a las situaciones temidas y permite adquirir mayor soltura y habilidad en el manejo del vehículo, que se traducirá en una mejora de la autoeficacia y la percepción de control, que a su vez propiciará el uso continuado del vehículo hasta normalizar la situación. Aunque son escasas las investigaciones sobre este tema, algunos estudios apuntan la posible influencia de características de personalidad que podrían contribuir al desarrollo de esta fobia. En concreto, se hace referencia a una mayor vulnerabilidad en personas minuciosas, con alta necesidad de control y excesivamente responsables. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de conocimiento y comprensión de variables que pueden estar mediando en la génesis y desarrollo del miedo a conducir, con el fin de poder diseñar programas de intervención eficaces para su tratamiento. Así que con esto terminamos el tema de cómo superé el miedo a conducir. Creo que es muy interesante ver los estudios que se están haciendo. Si bien dice que son escasas las investigaciones sobre este tema, estoy segura de que poco a poco habrá más investigaciones. Por eso, tan importante la investigación. Me choca cuando la gente dice que la investigación no sirve y yo así como, ¿están viendo y no ven? ¿Están viendo y no ven? Es bien importante la investigación. Apoyemos a los investigadores para que justamente se saquen estos estudios y haya pues más conocimiento y comprensión sobre por qué las personas tienen este tipo de miedos y de situaciones en las cuales evitan confrontar, ¿no? El tema de conducir, en este caso en específico, pero bueno, hay muchos temas más. Así que bueno, por ahora no tenemos cuál va a ser el tema de la siguiente semana, así que vayan a mi cuenta de Instagram, que es Princolitas, en donde les estaré poniendo una encuesta para que ustedes me ayuden a elegir el tema de las siguientes semanas y que bueno, yo lo pueda preparar. Estos videos los preparo con anticipación, como pueden ver trato de informarme lo más que puedo, leyendo artículos y viendo que es información pues verdadera y no información que nomás nos da el internet, porque a veces no toda la información del internet es cierta, entonces trato de investigar lo mejor que puedo para preparar estos episodios y por eso los preparo con anticipación, pero pues ustedes participan eligiendo los temas. Así que bueno, ya que terminamos de platicar del tema del día de hoy, también les comentaba en el episodio pasado que además de que platiquemos de estos temas que nos interesan, me gusta estar conectada con ustedes y pues platicar un poquito, ¿no? Entonces contarles updates, actualizaciones de mi vida, un poco de chismecito. Así que sé que muchas personas solamente quieren ver el tema, así que si llegaron hasta aquí y ya no quieren ver el chismecito, les agradezco mucho por haber visto este video. Y quienes quieran quedarse al chismecito y las actualizaciones de mi vida, pues vamos a comenzar. Bueno, pues un poquito de actualizaciones sobre esta semana que pasó. El domingo fui con Oscar a desayunar, nos fuimos a comer unos chilaquiles, un cafecito con un panecito delicioso. Yo soy una persona muy mañanera, amo los desayunos. Yo amo más los desayunos que las comidas. Me encanta ir a desayunos de señora, ir a tomar cafecito y pan. Es lo... No sé, me encanta hacer eso. Fuimos a un restaurante muy rico aquí en Querétaro, de verdad nos gustó un montón, el pan súper sabroso. Y bueno, también estuvimos atendiendo 2 eventos que tuvimos de nuestro emprendimiento de renta de inflables, nos fue súper bien, la verdad estamos bien contentos, fue mucho trabajo.
La verdad es que no es tan sencillo como parece porque hay que hacer mucho esfuerzo físico. Los inflables pesan mucho y tuvimos evento el viernes en un cumpleaños. Estuvo súper bonito, fue el cumpleaños de una niña que cumplía 4 años. Y no es por nada, pero la verdad es que nuestro inflable era como la estrella del evento porque entrabas y se veía así como muy imponente porque sí es bastante grande y se ve súper bonito, los colores pasteles se ven preciosos. Entonces como que hizo lucir mucho al lugar, que de por sí ya estaba muy bonito. Y bueno, hice un videíto de cómo son los pasos que hacemos al instalar el inflable. Se los dejé en mi cuenta de Instagram por si lo quieren checar. También les comparto que nuestra cuenta del emprendimiento se llama coloreseventos.cro, por si la quieren checar. Ahí también estamos subiendo un poquito de contenido al respecto de la renta de nuestros inflables. Pero bueno, estuvo bien bonita esta experiencia de llegar. La verdad, fueron súper amables con nosotros y ya llegamos por la noche a recogerlo. Todo súper bien. Nosotros hacemos un proceso de limpieza, entonces tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero si queremos que los inflables siempre queden al 100, tanto cuando los instalamos como cuando nos los llevamos, para que pues se vayan también súper limpios. Y además de eso, cada semana les vamos dando mantenimiento y los limpiamos aquí en casa. Pero bueno, eso fue la experiencia del viernes. Y el sábado también tuvimos evento en unas torres de departamentos que están súper bonitos, la verdad. Me gustó mucho esta experiencia de poder conocer pues más lugares, por ejemplo el salón del viernes y estos departamentos del sábado. A mí me encanta, a mí me encantan las fiestas, me encanta conocer cosas, lugares. Y aquí el tema es que era un segundo piso, pero no había elevador. Entonces, no saben, fue cansadísimo. O sea, terminamos como si hubiéramos hecho una rutina de 2 horas, así sudando muchísimo. La verdad también, qué bonito se veía nuestro inflable. Fue un bautizo, no fue. Fue un baby shower. Y entrabas al salón y lo primero que se veía era el inflable. Se veía así súper bonito. Y fue bien padre porque lo instalamos y luego los niños ya estaban arriba. Había unos niños chiquitos en ese momento y ¡ay, no! Se veía bien lindo. Ya cuando regresamos por el inflable, ya había niños más grandes y todos arriba no se querían bajar. No se querían bajar. Nosotros ya estábamos recogiendo y los niños ¡no! Y se volvían a subir. Y bueno, aquí sí lo cansado fue el tema de estar subiendo escaleras y que además sí estaba un poquito retirado del estacionamiento. Entonces, al día siguiente despertamos con un dolor. Yo aquí todo esto, los brazos, no saben, me dolía muchísimo. Pero creo que aquí la ventaja es que he estado haciendo ejercicio en el gimnasio y haciendo mancuernas y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi resistencia de mis brazos. Sin embargo, todavía me falta porque ahorita me duele un poco, pero ¡ay! Ya se me está haciendo brazos inflables. Pero voy a seguir yendo para que ya no me duela así y mejorar mi resistencia. Pero ay, nos fue bien padre, la verdad fue bien bonita esta experiencia con la renta de nuestros inflables. Es mucho trabajo, como les decía, físicamente, pero también el tema de la promoción. Ese día yo estuve haciendo el video para subirlo a Reels. Me tardé ya no lo quería hacer, yo estaba bien cansada, yo me quería dormir, pero dije, no, lo tienes que hacer. Entonces, el tema de estar haciendo contenido para las redes sociales, para publicidad, no es nada fácil, ¿eh? De verdad es un temón y que quede todo bonito y así, oigan, lleva su trabajo, pero la verdad estamos bien orgullosos, pues de lo que estamos logrando. Bueno, amigos, una disculpa, se me acabó la pila de la cámara y justo se acaba la pila y a continuación me dice tarjeta llena, entonces ya cambié la pila y la tarjeta. Pero bueno, les estaba contando un poquito de los updates, de las actualizaciones, además de los eventos que más tuvimos. Pues realmente la semana estuvimos trabajando aquí en casa, yo trabajando con el tema de nuestro negocio y bueno, Oscar haciendo home office. No sé si les he contado un poquito sobre el trabajo de Oscar, pero bueno, él trabaja aquí en casa, pero trabaja con una empresa internacional. Estaría interesante invitarlo aquí al podcast para que un día les cuente cómo es el tema de su trabajo, porque es bien interesante, que justamente tiene que ver con automóviles. Por eso es que yo me sorprendo tanto de toda la tecnología que se está desarrollando para los automóviles, porque Oscar directamente trabaja en eso y cuando me cuenta es como wow, o sea, ahorita ya están trabajando en modelos que van a salir en 2027 y es como, ¿qué? O sea, ya estás viviendo el futuro. Es muy interesante. Y bueno, para contarles también un poquito más de lo que hemos estado haciendo, estamos ahorita viendo una serie justamente en Netflix, que es la de Haikyuu, creo que se llama así, que es un anime de jugadores de voleibol.
Está muy interesante, apenas llevamos unos cuantos capítulos, pero nos está gustando mucho. Y con respecto a la lectura, ya estoy por terminar mi libro número 13 del año. Voy un poquito atrasada porque ahorita ya estamos en julio, entonces ya debería llevar 15 libros porque mi reto es leer 30 este año, pero ahí voy, que es La esposa del prisionero, que trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya les he contado que me encanta leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Les hice un episodio que se llama ¿Qué he leído? Y les di muchísimas recomendaciones de libros que me han encantado por si lo quieren revisar. Pero bueno, ahorita estoy leyendo este libro, me está gustando bastante. Creo que sí hubo una partecita que se puso un poco lento. Al inicio empezó con todo, después se puso un poquito lento, sobre todo con la forma de narrar. Así que la narración es interesante, sin embargo creo que no es tan común ver ese tipo de narración donde tengas al narrador y luego con la voz de la protagonista, o bueno, creo que no me han tocado tantos libros así, pero está muy interesante y no les voy a contar mucho por si alguien lo quiere leer para no spoilear, pero de forma general como resumen, sin spoilers, nuestro protagonista se llama Bill, que es un prisionero, él es de Inglaterra y bueno, está el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces él está como prisionero y lo llevan a, creo que es una granja, es que no recuerdo el nombre y aparte, aunque lo recordara, no lo sé pronunciar. Sí lo tengo como que aquí en mi cabeza, pero no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, lo llevan a una granja en donde tiene que trabajar. Y ahí en esa granja conoce a una familia que en ese momento nada más es la mamá y la hija porque el papá pues era un rebelde y como están en temas de guerra se fue y no cuentan muchos detalles del papá ni del hermano. Pero pues por el momento lo que sabes es que solamente está la mamá y la hija. Y ellas son quienes tienen la granja, entonces ellas les dan las actividades a los prisioneros. Bill, que es nuestro protagonista, pues conoce a la hija y se enamoran. Se enamoran, esto no es spoiler porque prácticamente pasa al inicio del libro y obviamente la historia va a ir desarrollándose con respecto al prisionero y a la chica de la cual se enamoró. Y les pasan cosas que, wow, te ponen a pensar y dices, de verdad, somos muy afortunados. Está basado en hechos reales. A mí me encanta leer historias que estén basadas en hechos reales. Además, se me hace súper interesante y súper impresionante leer las historias. Pero bueno, les decía que a mí me hizo como valorar mucho. Por ejemplo, en una parte, un personaje dice, es que ya no voy a volver a dar por sentado el simple hecho de bañarme. ¿Por qué? Pues porque ellos no podían bañarse. Ellos veían la manera de con un trapito medio limpiarse, pero no tenían derecho a bañarse. Entonces, últimamente he dicho, wow, ¿no? Como a veces el ir y tomar una ducha es como un privilegio que no sabemos que tenemos, o que a veces decimos, ay, me da flojera, ¿no? Digo, no, qué importante es algo tan sencillo como darnos un baño, pero el cuidar de nuestra imagen. Entonces sí, se me hizo muy interesante. Pero bueno, esos son todos los updates y actualizaciones que tengo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video y los veo en mi cuenta de Instagram. Por allá estaremos platicando, también contestando la encuesta para ver cuál va a ser el siguiente tema. Y los veo el siguiente lunes a las 9 de la mañana. Bye.